conoce tu propósito. Porque si no conoces tu propósito, estás perdiendo el tiempo. Te vas a lamentar del tiempo que ya pasó. Conócelo. ¿Cuál es el plan por el cual Dios te ha llamado? Y dentro de los planes de Dios, conoce tus dones. ¿Qué dones tienes? Conoce tu capacidad, conoce tu talento, conoce tus habilidades. Y como padre también debes de conocer las capacidades de tu hijo, para que lo orientes, para que lo encamines. Quizá él quiera ser un futbolista y tú ves que no. Encáusalo, encamínalo, oye, ayúdalo. Como niños, como adolescentes, como jóvenes, hay veces no tienen muy en claro qué quieren en la vida. Pero tú como padre, como abuelo, como quien está ahí apoyándole, invítalo a que conozca cuál es su capacidad, obsérvalo. Estate al pendiente y observa en qué es hábil, qué hace con habilidad. Quizás no sea futbolista, o quizás sea beisbolista, y tiene buena caña, tiene buen tiro, ¿no? Pero es importante que en la vida, en lo espiritual sobre todo, conozcas cuál es tu llamado, para qué Dios te ha llamado. Hay tantos talentos, en su momento expusimos una enseñanza en relación a los talentos vigentes, a los dones vigentes. ¿Cuál de todos son los que tienes? Porque es importante, a ver, ya tienes bien detectado cuáles son tus dones, por ejemplo. Porque si no tienes detectado, hermano mío, los dones que Dios te ha dado, vas a pasar una vida cristiana sirviendo por donde se antoje. Y tú funcionas, hermano mío y hermana, de manera hermosa y bella, donde Dios quiere que funciones. Quizás no sea dando clases, quizás seas de misionero, quizás no seas cantante y te aferras a algo, que tienes una bella voz y no. O sea, es bueno que nos conozcamos. Quizá en la alabanza, mire, es bueno en la tecnología, hace buenas proyecciones, sabe tocar, sabe exponer, sabe dirigir. Y qué importante es que como cristianos conozcamos nuestros propósitos espirituales. ¿Para qué? ¿Cuál fue el llamado que Dios te hizo? ¿Cuál es el fin? Abimelech, desde luego, tuvo que usar de medios humanos, no era el plan que fuera rey. ¿No será que estás aferrado a querer hacer algo? O hay papás que quieren que los hijos estudien una carrera y no les gusta, es pérdida de tiempo. Un día él va a hacer su vida en causa de lo que sí sabe hacer, en lo que sí le gusta, en lo que sí le apasiona, porque eso, aún en el trabajo, aunque las cosas vayan mal, las va a hacer con pasión, con ganas, va a querer madrugar, va a querer estar ahí, pero encáusalo. Quizás no quería estudiar para doctor y a él te gusta verlo, quieres verlo con una bata y quizás él quiera andar con un saco. Conócelo. Debemos conocernos a nosotros mismos, debemos de conocer a la gente, sobre todo a los líderes. Uno como pastor debe conocer a las ovejas, cuál es su habilidad, cuáles son sus dones, cuál es su talento, qué es lo que sí se le da, para irlos encauzando, para irlos encaminando. Bueno, miren, aquí esta persona, vaya que es buena enseñando, es buena con los niños, es buena en proyección, es bueno en música, pero imagínense que tenga a una persona bueno dando clases, quizá haciendo otra cosa. Dios a todos nos ha llamado con un bello propósito. Y Abimelech se quería, para empezar, empezó a hablar con sus hermanos, de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, verso 2,
Yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem. Ya cuando hay una influencia, yo ruego, yo les pido, ya no están, se están dando las cosas como deben de darse. Ya cuando tenemos que ir torciendo las formas. Qué bonito cuando quien te coloca donde estás es Dios mismo colocándote. No tienes que echarle tierra a nadie, no tienes que afectar a nadie. Qué bonito, y eso te trae gozo. Cuando sabes que Dios te preparó, cuando sabes que Dios te llamó, cuando sabes que Dios te está respaldando, eso trae gozo de saber que ha sido Dios y no ha sido la gente y no ha sido tú mismo, ha sido Dios. Encuentra tu propósito en el Señor. ¿Cuál es? Porque si aún no lo estás, no lo conoces. El propósito en lo espiritual, el propósito en lo secular. ¿Para qué? Para que hagas lo que realmente te gusta, lo que te gusta, lo que te apasiona. Pero conoce qué es lo que realmente quiere. Lo cierto es que Dios nos llama con propósito, dentro de lo espiritual y en lo secular también. Tan es así que en el caso de José vemos un bello propósito espiritual y terrenal. Tenía que ser gobernador de Egipto. Espiritual, fue usado por Dios para alimentar a su pueblo y ser de mucha bendición. Encuentra cuál es mi propósito como cristiano. A ver, ¿qué dones tengo? ¿Qué talentos? ¿Qué capacidad? ¿Qué habilidades? Y échalas a andar, no te quedes ahí. Van a pasar los años y vas a decir, pues le hubiera dado clases. Quizá tengas el llamado para enseñar, para pastorear, y el miedo o algo pasa en tu vida. No, emprende, aviéntate, confía en Dios, pídele a Dios que te ayude en ello. Conoce y también conoce tu propósito en lo secular para que cuando hagas las cosas las hagas contento, gozoso, alegre. No sé si te tocó en la escuela maestros que no, hombre, explicaban bien bonito y te gustaba estar con ellos. Pero había otros, no, ahí llegó el maestro o la maestra, como que si no tenían esa vocación de dar clases, que ya nomás iban porque tenían que ir y te das cuenta cuando una persona hace las cosas con pasión. ¿Por qué? Con ganas, con sinceridad, porque para eso fue llamado. Para eso fue llamado. Y sabes algo, si tú codicias algo que alguien más tiene, si no fuiste llamado para eso, por más que lo intentes, por más que quieras hacer las cosas, no te van a salir igual. Cada quien tiene un llamado especial. Cada quien tiene un propósito especial. No necesitaríamos de andar buscando la manera de, hey, ¿qué os parece? Yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem. Ya cuando empieza a ver, hermano, ahí la influencia, el dedazo. ¿Se puede usted imaginar cuántas personas saben hacer también las cosas en una empresa y por cuestiones de dedazos ponen a otro? El amigo, el primo y el que lo sabe hacer, por un lado. Eso pasa y va a seguir pasando. Así que, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Ya empezó ahí a meter jiribillas, cizaña. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué consideras? Mira, pues ¿cómo? ¿Qué les parece si allá hay 70? Pero miren que yo, pues hago bien las cosas, ustedes lo ven, y ya empezó. Estas cosas tarde o temprano tienen su mal. El querer tumbar a alguien por cuestiones humanas y terrenales van a traer su mal.
Veíamos allá que Dios envió un espíritu de mal a hacerle daño a Abimelech y a Siquem, porque no actuaron con integridad, así que con verdad. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo con verdad, de forma sincera, de forma genuina. Sería bonito, y si las cosas no las estás haciendo con gusto, quizá porque no es lo tuyo, bueno, empieza a buscar, a encaminarte, a enfocarte. ¿Qué es lo que realmente te gustaría hacer? En el verso 2, 3, por favor. Es importante que oren, ayuden a sus hijos, ayúdenlos, enfóquenlos. Como padres, que conozcan su propósito, conozcan ustedes sus capacidades, sus habilidades, y en eso apóyenlos. ¿Por qué? Porque cuando estén grandes lo van a hacer bien, van a andar bien contentos. No van a andar haciendo las cosas por el dinero, la van a hacer porque les apasiona, porque les gusta, porque les trae gozo. ¿Cuánta gente a veces hay frustrada, enojada, irritada, haciendo lo que no le gusta? ¿Alguien de aquí ha ido al seguro? Ah, no es cierto. No todas, pero ay. Yo creo que muchas no fueron llamadas a ser enfermeras, te salen unas bolotas. Pero hay quienes sí lo hacen. Hay quienes en el hospital te hablan con tanto cariño, bien bonito, pero no todos. Y eso es en todos lados. Verso 3. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén, todas estas palabras, y alguien influyó, y sí, pegó lo que quiso hacer, sí, ¿por cuánto tiempo? Lo hicieron rey, ¿por cuánto tiempo? 3 añitos. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de ¿quién? De Abimelech. Oigan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo de Siquén haya elegido a Abimelech, sabiendo cómo era, sabiendo lo que les estaban proponiendo? Les estaban proponiendo matar a sus propios hermanos. ¿Cómo es posible que todo el pueblo llegó al mismo acuerdo? Sí, vamos a apoyar a Abimelech, que mate a sus 70 hermanos para que sea rey. Y ten cuidado con lo que llegas a aceptar, porque no siempre las cosas que busca la gente son buenas. Tan es así que el Señor les reprende. ¿Por qué los reprende? Porque no habían actuado con integridad. Vamos al verso 16. 2 veces, el 16 y el 19 habla de la misma palabra. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, no había verdad en el pueblo. Y hermanos, ustedes deben de tener en cuenta, considerar lo que de alguna manera en su propia familia, en su trabajo, en la iglesia, qué es lo que ustedes aprueban o confirman. Quizá la propuesta que estás haciendo, quizá el comentario que estás haciendo, quizá la sugerencia que estás haciendo dentro de la iglesia o en tu trabajo o en tu casa, no sea en realidad con verdad, con sinceridad, de forma genuina, no sea íntegra, no sea honesta. Debes de tomar en cuenta esto, no seas del montón. No porque la mayoría diga que sí a lo malo, tengas que formar parte de lo mismo. El pueblo de Siquén no actuó con verdad, ni tampoco con integridad. ¿Y cuántas decisiones llegamos a tomar así solamente para quedar bien con alguien? No necesita ser del montón. Y el Señor se lo reprende. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido,
Y si habéis actuado bien, desde el momento que les propuso matar a sus propios hermanos, desde ese momento la propuesta que estaban recibiendo ya no era buena. Ah, pero quería ser rey, a su manera, a su estilo, a su forma, sin importar lo que tenía que afectar. Hermanos, en la iglesia debemos todos respetar el ministerio que Dios nos ha asignado, porque por más que quieras algo, por la mala y sobre todo en lo espiritual, no lo vas a hacer de la misma manera que aquella persona que Dios ha colocado. Sea el líder de cualquier departamento, Dios sabe a quién coloca. Por más que quieras intentar, incluso en el mismo trabajo, allá afuera. Verso 19. Nuevamente le dice, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy. Las decisiones que llegamos a tomar a veces no son sinceras, no son con integridad, no son sinceras, no son genuinas, no son rectas, no son las más apropiadas, no se alinean con el plan de Dios y son erradas muchas de nuestras decisiones. Lo cierto es que toda decisión que no sea en verdad y no sea con integridad y no sea realmente como a Dios le agrada, traerá su consecuencia. Tarde que temprano va a llegar la consecuencia. Por eso cuando haya un problema, pídele a Dios que sea Él Dios quien obre, que sea Dios quien actúe, que sea Dios quien se manifieste y no tú ni yo, que sea Dios obrando a su manera, en su forma y en su tiempo, porque nosotros tendemos a ser ni con integridad ni con verdad a veces, procedemos a veces de forma inapropiada. ¿Qué pasó? Algo que sea Dios quien se encargue. Y no yo buscando una solución. Y no yo queriendo echar abajo a alguien. No son las maneras. A lo menos no del cristiano. Allá afuera sí. El incrédulo hace las cosas. Ahí te va una lana. Y mira, ¿sabes qué? Ese es inocente. Pero ahí te va una lana. Mételo 10 años. Allá sí se logran las cosas de esa manera. Pero en el cristiano no debería de pasar así. Conoce realmente para lo que fuiste llamado. Y si no estás actuando en lo que estás haciendo con verdad y con integridad, entonces no es ese el llamado que Dios te ha hecho. Porque cuando las cosas se hacen con verdad y con integridad, ahí tiene que ver que ahí vas encontrando el propósito de Dios. Las cosas de Dios no son chuecas. Las cosas del Señor no son tergiversadas. Las cosas de Dios tienen un solo sentido, un solo orden, un camino, una dirección, no son torcidas. Se dan cuando Dios quiere que se den, en la manera que Dios quiere, en el tiempo de Dios. Y eso es lo hermoso. Vamos al siguiente verso. Al verso, al verso 3. Y ahí los vemos hablando a Abimelech, influyendo, arrastrando. El problema no solo era Abimelech. El problema es que siempre a una persona que quiere hacer las cosas a su manera, siempre encuentra gente fértil para ser arrastrada. Sí, hay gente así. Ah, miren. Supo con quién ir, supo a dónde llegar, supo con quién hablar, conoce a la gente que es fácil hacerla caer, conoció a la gente que es fácil ser corrupta con él. Él lo conocía y a veces así pasa. La gente que anda mal no se acerca con el que anda bien, porque sabe que va a ser reprendido, sabe que va a ser exhortado. Y eso es lo que hace Abimelech. Y el corazón de ellos, ahí estaban fértiles. Se inclinó a favor.
Abimelech. ¿Cómo es posible eso? Porque decía, nuestro hermano es. ¿Y qué hay de los otros? ¿No eran hermanos también de Abimelech? Verso que sigue. Y le dieron 70, ¿qué? Ah, ahí está la lana. Ahí está la lana que usan los malvados. Ahí está la lana de lo que cuesta la sangre de gente inocente. Ahí está la maldad. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berí, de mala procedencia, con los cuales Abimelech, ¿qué hizo? Alquiló, rentó, contrató a hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Cuando encuentres, cuando encuentras tu propósito, enfócate en llevarlo bien. Cuando algo tenga que ver con algo torcido, o con dinero, o con algo, ya no estás en el buen camino. Una vez que lo encuentres, enfócate en llevarlo a cabo bien, de forma honesta, íntegra, lo más recto posible. No significa que no te vayas a equivocar, pero en un sentido, aquí había maldad por todos lados. Ya se hablaba, imagínense, de matar, de asesinar, de derramar sangre de 70 personas. No eran poquitas. Cuando encuentras tu propósito, ¿sabes qué? Te van a ofrecer algo, hey, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? No me interesa la propuesta, no me interesa tu dinero, no me interesa, no. He encontrado el propósito de mi Señor y quiero llevarla a cabo como a Él le agrada. Y ese es el punto 2, que una vez que encuentres tu propósito 2, enfócate en llevarlo a cabo como a Dios le agrada. Y si en algo te llegas a equivocar, incorpórate, pero sigue adelante, sigue adelante. No permitas ser persuadido, no permitas ser arrastrado, no permitas ser mal influenciado en las cosas que a Dios no le agradan. Quizá resbales o quizá, pero enfócate en llevar a cabo el propósito de la mejor manera. Va a haber casos donde te van a querer, hey, ¿cómo ves si hacemos esto o aquello? Malas propuestas, malos comentarios, eso va a suceder. Recuerda, a quien servimos siempre es a Dios. Dentro y allá afuera debemos de hacer las cosas también como para el Señor y no permitir que tu propósito sea mal enfocado o desviado. Ten cuidado. Quizá, miren, de volada, el dinero para Abimelech, no sé, allá quizá te ofrezcan un puesto, quizá te ofrezcan más dinero, quizá te ofrezcan un cargo en algún otro lugar, quizá te ofrezcan, qué sé yo, un regalo para que actúes de mala manera, no lo sé. Lo que sí sé es que el diablo va a querer influenciarnos para hacerte desviar del propósito de Dios. Pídele a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Fortalece mi fe, quiero andar en tu camino. Me quieren arrastrar, me quieren influenciar y ayúdame, Señor. Y necesitamos todos la ayuda de Dios. No te dejes persuadir. Y esto es una realidad. No va a faltar ahí en la chamba quien te diga, oye, ¿cómo ves? ¿Qué te parece si hacemos esto? Acuérdate, está actuando con integridad y con verdad. Si no es la propuesta, no viene del Señor. No, yo quiero seguir haciendo las cosas bien. Oye, si no le entras, vas a quedarte sin trabajo, pues lo siento mucho. Pero prefiero irme por la buena línea que al rato tenga problemas y aparte no está bien lo que me estás proponiendo. Y creo que todos en algún momento hemos recibido algún tipo de mala propuesta para afectar la obra del Señor.
afectar un trabajo, afectar una familia. Oye, hermana, ¿cómo ves? Mira, aquel hermano ni viene a ver a mi papá, ¿cómo ves? Si entre nosotros arreglamos las cosas y nos quedamos con la casa, con el terreno, oye, ¿cómo ves? Me parece bien y nunca va a faltar el que te da entrada para hacer cosas de ese tipo. Enfócate. A ver, si mi padre no me está dando, ¿por qué tengo que hacer las cosas a mi manera? Si mi jefe no me está pidiendo que suba de puesto, ¿por qué tengo yo que afectar o por qué yo tengo que actuar de esa forma? Enfócate, concéntrate, no te dejes persuadir, no te dejes arrastrar, no te dejes influenciar. Y si ha pasado eso en tu vida, dile a Dios, Señor, perdóname, perdóname por haber sido arrastrada, influenciada. Ayúdame a incorporarme, ayúdame. Yo sé cuál es el propósito para el cual me has llamado. Ayúdame a volverme a enfocar, a retomar las cosas buenas, sanas, celestiales, espirituales. Ayúdame, Señor. En el siguiente dice, y le dieron 70 ciclos de plata del templo, los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos, vagabundos que le siguieron, verso 5. Y viniendo a la casa de su padre Nofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal. Y vaya que Gedeón fue una belleza. Tuvo sus fallas, claro, porque hizo algo que al final no debió hacer, que estuvieron adorando, pero fue una persona que fue valiente, confió en Dios y enfrentó a unos ejércitos por ahí y fue valiente. Y sin embargo, ¿qué le pasó a su descendencia? Y viniendo a la casa de su padre Nofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Verso que sigue. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron ¿a quién? A Abimelech. A costa de 70 personas asesinadas. Cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, un día va a salir. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? Todo va a salir. Y eso no ha cambiado. En mi pueblo, en Cazones, en las elecciones pasadas, estas que pasaron las anteriores, lo mismo. Se echaron de último momento, un día antes. La gente quiere el poder, quiere fuerza, quiere tantas cosas y no le importa quitarle la vida a gente. Y eso no cambia, no ha cambiado mucho. Así que se juntaron en Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Ah, qué cosas. Vamos a ver qué les dice Jotán en el verso 7. Dice, cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme. Y aquí quiero que preste atención, oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Me encanta lo que viene. ¿Qué es lo que hace Jotán con esta porción? Verso 8. Fueron una vez los árboles, se empieza a exponer, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo, ese bello árbol que usa aquí en la exposición Jotán, dice, respondió el olivo, he de dejar mi aceite
con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. No cambies, no cambies tu propósito. No vendas tu, como Esaú, su primogenitura por un plato de lenteja. No eches, como luego dicen, las perlas a los cerdos. No, fuiste llamado con un propósito. No lo cambie. ¿Sabes? El olivo dice, no, aquí en lo que Dios me ha llamado, aquí en lo que Dios ha colocado en mí, aquí quiero dar ese fruto. El olivo estaba satisfecho y ese es el punto número 3. Cuando conoces tu propósito, hazlo de la mejor manera y siéntete como el olivo, satisfecho de estar haciendo lo que agrada a Dios y no lo que te agrada a ti del todo o le agrada al mundo. Él sabía que lo que él hacía estaba honrando a Dios. En el verso 8 dice, reina sobre nosotros. Mas el olivo 9 respondió, he aquí de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Cuando estás en el llamado que Dios quiere que hagas, ¿sabes algo? Eres de bendición. Honras a Dios y honras al ser humano. Eres de bendición en lo espiritual y eres de bendición en lo terrenal. Ahí te quiere el Señor y no cambies ese lugar, esa posición. El olivo se sentía contento donde estaba, produciendo lo que Dios le había puesto que produjera. Honraba al Señor y honraba a los hombres. No necesitas otro lugar. Ahí donde Dios te ha colocado, ahí debes de estar. Ahí te debes de mantener. No quieras hacer otra cosa, porque en primera no lo vas a hacer bien. En segunda no te va a ir nada bien. Y en tercera, donde agradas a Dios, es donde Dios quiere que estés funcionando. Me gusta lo que dice el olivo y me encanta esto. Si el olivo no quiso ser rey de los árboles, porque él sabía que donde él estaba, aquí el Señor me ha puesto, me ha dado que de estos frutos, y con ellos observo que soy de bendición en lo espiritual y en lo terrenal. No quiero nada. No voy a cambiar lo que Dios ha colocado solamente para darle gusto a alguien más en hacer cosas que no convienen. No. Y si lo has hecho, retrocede y dile a Dios, perdóname, Señor. El olivo, qué bonitas palabras. Honraba a Dios y honraba a los hombres. Y así es el cristiano, que obra con verdad y con integridad. Honra a Dios y honra a los hombres. Está dispuesto para Dios y está dispuesto para los hombres. Agradece a Dios y agradece al hombre. Honra a Dios con sus bienes y honra a su pueblo, también a sus hermanos con sus bienes. Y de eso habla esto que dice el olivo. Para ir a ser grandes sobre los árboles. ¿Estás satisfecho donde estás, hermano? Ahí, ahí estás honrando a Dios. Claro, si ese es el propósito para lo cual Dios te llamó. Si realmente estás enfocado en hacer las cosas de la mejor manera. Gózate y aprende a estar contento con lo que Dios te permite, donde Dios te permite y cuando Dios te lo permite. Y sabes algo, cuando Dios diga hasta aquí, también aprende a estar satisfecho, aceptar lo que Dios dice hasta aquí. Gózate. Digo, Señor, ya. Gracias por el tiempo que me has permitido. Gracias, Señor, por lo que ya se hizo. Estoy satisfecho. Acepta la voluntad del Señor. ¿Y qué más? ¿Qué me dicen de lo siguiente? Verso 11. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto
para ir a ser grandes sobre los árboles, tampoco la higuera. Qué bonito, tampoco la higuera. No, 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 yo doy buen fruto, aquí Dios me colocó. No voy a ser rey de los árboles. Aquí Dios me ha colocado. Verso 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Verso 13. Y la vid le respondió, de las uvas he de dejar mi mosto que alegra a quién, a Dios y a quién más, y a los hombres, lo mismo que el olivo. Fíjense, hermano, hay gente que cree que solamente se le honra a Dios. El cristiano debe honrar a Dios y debe de honrar a su hermano, debe honrar a quienes le hacen bien. El olivo lo entendía bien, la vid también. Tan es así que hay varios pasajes donde habla de honrar y sobre todo a los papás, honra a tu padre y a tu madre. Son personas, es tu prójimo, honra a tu hermano. Así que tampoco la vid, no, esto no. Oye, vente, mira, te doy un no. Aquí estoy bien, aquí, claro. Cuando las cosas vienen de Dios, no tienes que andar. Las cosas, cuando Dios las va conduciendo, se abren solas. Dios pone los medios, pone las personas en el debido tiempo. Y sabes, casi que las cosas que se dan como si te estuvieran esperando. Hey, venga para acá. Se dan hermosamente. Qué bonito cuando las cosas se dan en el tiempo de Dios, en la forma de Dios, y Dios respalda lo que hace. En el verso 13 también la vid estaba satisfecha, el olivo, la higuera. La pregunta es, hermano y hermana, ¿estás satisfecha? ¿Estás contenta? ¿Estás alegre? Ahí donde Dios te ha colocado, donde te ha puesto para honrar a Dios y honrar a los hombres. ¿Están contentos ustedes? Yo estoy contento ahí. Agradecido, contento. Gracias, Señor. Realmente todo es tuyo. Lo que somos es gracias a ti. Pero siéntete satisfecho, tal como lo hacía la vida. Para ir a ser grandes sobre los árboles, 14. Y miren lo que viene. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. La zarza es una especie de planta, bueno, no planta como tipo arbolito, pero con espinas. No tiene hojas, son pequeñitas y no te cubres del sol. Y más si te pones abajo, ahí son espinas y son fuertes, son grandecitas. Y así que le dijeron a la zarza, anda tú, reina. Reina sobre nosotros. Siempre va a haber alguien que se deje llevar, que se deje influir, que no ande con integridad, que no anda con verdad, que no es genuino y que anda codiciando lo que otros hacen. Y la zarza aquí está representando a Abimelech. Abimelech lo está representando, que quería ser rey. Y el pueblo, los árboles, representan a Siquem, que lo pusieron por rey. Y eso es lo que está diciendo aquí Jotán. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza. Cuando actúas o cuando actuamos mal, eligiendo cosas que no están bien, tarde o temprano eso que elegiste va a ser tu propio castigo. Eso que estás considerando, que sabes que está mal, va a ser tu propia ruina. Abimelech sería su propia ruina, Siquén, y para Siquén Abimelech. Salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Verso que sigue. Ahora pues, denle lectura a este verso, hermanos. Ahora pues, Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa,
y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, Número 4. Cuando conoces el propósito de Dios, debes de saber esto, que si te desvías haciendo cosas que no van con integridad, tarde o temprano vamos a tener consecuencias. Y vaya que Dios permite, nos da tiempo, y le dio a Abimelech 3 años. Sí, le dio 3 años. Después de 3 años le llegó la consecuencia. Si no hace las cosas con rectitud, con integridad, con sinceridad, de forma honesta, de forma genuina, de forma que no te veas involucrado en una mala acción, vamos a tener consecuencia. Y lo vemos aquí. Verso que sigue, el 17. Dice, porque mi padre peleó por ustedes y expuso su vida al peligro. Aquí vemos algo de parte de Siquén. El pueblo fue mal agradecido. El pueblo fue mal agradecido. Siquén en su tiempo fue librado por Gedeón, en este caso Jerobal. ¿Y qué creen? Con el tiempo la gente se olvida de los favores, de la ayuda, de lo que se hizo. Y no debería de sorprendernos, pero debes de considerar que no seas parte de un pueblo mal agradecido, de alguien que te hizo tanto bien. Y a veces no hay memoria. No hay memoria de las cosas buenas, bonitas que alguien más hace por ti. Y el pueblo de Siquén se olvidó, como muchas veces el pueblo se olvida de quien le ha hecho bien. Y lo vemos aquí diciéndole Jotán a Siquén, porque mi padre peleó por ustedes. Él les ayudó, él fue al frente, él estuvo peleando, él expuso su vida, estuvo ahí. Pero somos de una memoria tan corta que se nos olvida quién nos ha hecho tanto bien, y hay veces te quedas con las cosas negativas cuando hay gente que ha hecho tantas cosas buenas por ti, y a lo menos esas deberían de tener más peso que las negativas. Así somos. 10 cosas haces, 9 haces buenas y una te equivocas. Con esa nos quedamos. ¿Por qué no echas un poquito a andar la memoria de la gente que te ha hecho bien y pones en balanza las cosas? Recuerda, actuar mal traerá malas consecuencias. ¿Y de qué manera ayudó Jerobal a Siquén? ¿Expuso qué? ¿Hay alguien que ha puesto su vida? ¿Te ha regalado tiempo, espacio? ¿Ha estado ahí contigo por algún tiempo ayudándote? ¿Cómo le has tratado? ¿Cómo le has respondido? ¿Cómo has estado con él? ¿Muestras gratitud? No, a veces actuamos de forma ingrata. Se nos olvida. Llámense los papás, llámense los hermanos, llámense a algún pariente, llámense un vecino, llámense quien se llame. ¿Por qué se nos olvida? Pero se les olvidó. Él expuso su vida. Y no solo la expuso al peligro para librarlos de manos de Madián. A veces somos bien olvidados. Se nos olvida quién nos hizo bien. A veces creemos que la gente nos debe las cosas o los favores. Vamos al verso que sigue. Y vosotros, que quiere decir, y ustedes os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre. ¿Saben qué me lleva a pensar esto? No sorprenderse cuando la gente empiece a ser malagradecida. Eso ha pasado. No hay que sorprenderse, ni de un lado ni de otro. Porque eso ha pasado, sigue pasando y seguirá pasando. Y vosotros os habéis levantado hoy en contra de la casa de mi padre. Alguien, en algún momento, habrá gente malagradecida.
levantándose contra aquel que le hizo tanto bien, para afectarlo, para lastimarlo, para herirlo, para destrozarlo. Y aquí en el caso de Abimelech y Siquén se levantaron y habéis matado, para matar, para quitar la vida. A 70 varones. 70 varones sobre una misma piedra. ¿Sabes a qué se refiere eso? ¿Sabes a qué se refiere sobre una misma piedra? Analizando un poquito esto, fueron decapitados. Cosas terribles. Pero no me sorprende. Eso la Biblia lo enseña y hasta dónde puede llegar una persona o un pueblo. Habéis matado a sus hijos, 70, dice, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Verso 18. Si con verdad y con integridad habéis procedido, no les va a pasar nada. Van a salir victoriosos. Pero si no es así, si ustedes actúan de mala manera, de mala forma, sin ser sinceros, sin ser genuinos, sea a quien sea que le quieran hacer daño, nada más recordemos esto, nosotros, todos, si no actuamos con integridad y con verdad, si no procedemos como lo hicieron en el caso de Siquén, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de ustedes. 20. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma, ¿a quiénes? A los de Siquén. Y miren, me llama la atención. A la casa de Milo, fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Las cosas que llegamos a hacer con maldad, me deja algo claro la Biblia. Dios les da su tiempo. Pregúntenme por qué, no sé. ¿Cuánto tiempo dejó Dios reinar a Abimelech? 3 años. 3 años. Yo creo que Abimelech dijo, ya, las cosas ya están bien. Soy rey, lo logré, gané, ahora tengo el mando. ¿Qué pasó aquí? Vamos al verso que sigue. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. 22. Después que Abimelech hubo dominado, ¿cuánto tiempo? 3 años. Dios se lo permitió, 3 años. Les digo, ¿por qué lo hizo Dios en 3 años? No lo sé. Lo que sí sé es que tarde o temprano el que obra con impiedad va a tener su consecuencia. Ese es un hecho. Poquito o mucho que hagamos, en algo nos vamos a ver afectados. 3 años, verso 22, 23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech. Envió Dios. Dios no se había olvidado. No, Dios no echa por tierra nada. No se había olvidado. Lo tenía presente, lo tenía en mente. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Les digo, yo creo que a Abimelech lo agarraron en curva a decir,
ya las cosas están bien. Pero Dios envió un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Y yo no sé si fueron 3 años en los que los de Abimelech o los de Siquén estaban tramando, no lo sé. Pero se levantaron. Y esto fue algo que Dios permitió. Vamos al verso que sigue. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Verso 25. Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y si usted sigue leyendo la historia, las cosas no terminaron bien. Porque cuando actuamos con falta de verdad e integridad, por querer hacer cosas a nuestra manera, tarde o temprano tendremos consecuencias. 4 cosas, hermanos. Conoce tu propósito. Conócelo. Fuimos creados con propósito. Número 2, enfócate en hacerlo de la mejor manera. Ahí donde Dios te ha puesto, ahí trabaja, ahí sé funcional. Número 3, siéntete satisfecho, contento, gozoso con lo que Dios ha colocado en ti para hacer. Contento. Y número 4, recuerda que las cosas que hacemos por falta de integridad y de verdad, a su tiempo tendrán consecuencias. Así como las cosas bonitas y buenas que hacemos traen bendición, así también las cosas malas que hacemos traerán sus consecuencias. Y si en algo Dios te está hablando, creo que sería un buen momento para que le digas a Dios: Dios, ayúdame. Ayúdame, fortaléceme, guárdame, cuídame, permite que me aparte de las cosas que no estoy haciendo bien. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, permítenos que sigamos creciendo, Señor, en la fe, fortalece nuestra fe, ayúdanos a conocer nuestro propósito espiritual y a tu iglesia, Señor, tanto el espiritual como el secular, para que pues hagan las cosas, Señor, y sobre todo, Padre, que encuentren eso que más les gusta, que sea algo bueno, sano, que les ayude en su crecimiento también personal, Señor. Y ayúdanos a que todos, una vez que encontremos nuestro propósito, lo hagamos de la mejor manera, Señor. Ayúdanos a cumplir tus planes. Y si en algo, Señor, nos hemos desviado, te pedimos que nos perdones, que nos limpies de nuestro pecado, Señor. Si en algo te hemos ofendido, te hemos fallado, no hemos hecho las cosas como a ti te agradan, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Y Padre, ayúdanos a estar contentos, satisfechos, alegres con ese llamado especial que nos has hecho, Señor, para que las cosas que hagamos te glorifiquen a ti y honren a los hombres también, Señor. Bendícenos, líbranos de toda mala acción, Señor. Sabemos que las cosas malas a su tiempo traen consecuencias, pero te pedimos, Señor, si en algo te hemos fallado, te hemos ofendido o hemos actuado mal, Señor, que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros y que permitas, Señor, que las cosas cambien. Ayúdanos, siempre observas, ves, escuchas la oración del justo y dice tu palabra que siempre, si alguno invocare tu nombre, Señor, y se humillare delante de ti, tú le escuchas, Señor, tú nos escuchas y nos favoreces, Señor, a pesar de nuestros errores. Y ahí vemos un claro ejemplo en la vida de David, Señor, que a pesar de su pecado,
a pesar de su maldad, tú lo seguiste bendiciendo, Señor, en el reinado. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes y si en algo te hemos ofendido, Padre, que nos perdones de todo. Quédate con todos nosotros y gracias por este tiempo de enseñanza que nos das. Quédate con todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.